Hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar, que tenemos algo muy bueno para poder estar viendo en la Biblia y aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios esta noche. Oramos. Bendito Padre, rogamos que en este instante tú estés obrando a través de esta transmisión, el estudio bíblico de Romanos capítulo 16, los versículos 3 al 5. Ayúdanos a ver aquellas enseñanzas que tú tienes para con nosotros, para bendecirnos a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada oyente. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Leemos la palabra del Señor, Romanos 16, versículo 3 al 5. Dice: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, dice Pablo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vamos a leer versículo 1 hasta el primer punto. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí? Este saludo, estamos en el capítulo 16, empezamos con una recomendación, la hermana Febe. Ahora comienza el primero de los saludos dirigidos y personales a Priscila y Aquila. ¿Y dónde es que llegaron a conocerse? ¿Dónde llegaron a transformarse en colaboradores con Pablo en la obra del Señor? Colaboradores, trabajar juntos para el Señor. Bueno, vamos a ir allí al libro de Hechos, capítulo 18, y el título que he puesto para el estudio de hoy, el título es algo, digamos, para identificarlo, ¿no es cierto?, al estudio de hoy. Es Amigos en Cristo. Pero vamos a estar viendo mucho de la vida de Aquila y Priscila y Pablo, ¿no es cierto?, cómo ellos se conocieron. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 18. Hechos 18. En Hechos 18 vamos a encontrar... es nuestra mascota que está ladrando. Hechos 18 vamos a encontrar este encuentro entre Pablo, Aquila y Priscila. Dice, Hechos 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hasta allí leemos. Muy bien, Pablo está en su viaje misionero, llega hasta Corinto, y en esta ciudad muy concurrida, ¿no es cierto?, se encuentra con otro judío. Escuchaba del pastor McCubbins la expresión, él es judío, pastor bautista judío. Él en una conferencia nos decía que una de las características que tienen es que un judío identifica rápidamente a otro judío. Se encuentran rápidamente, pueden saberse que son judíos al ver sus rostros entre ellos. Y pensando en lo que había dicho este pastor McCubbins, pensaba en cómo había sido ese encuentro allí en Corinto. Él ha salido de Atenas, Pablo se encuentra en Corinto y allí halló a un judío. Algo que lo identifica, ¿no es cierto? Y podían hablar de dónde era y qué estaba haciendo allí. Un encuentro entre otra persona de tu misma nación, ¿no es cierto? Así que allí Pablo comienza a entablar una conversación seguro con Aquila y se entera y se deja escrito en el libro de Hechos que era de la zona del Ponto, natural del Ponto, y él había estado en Italia, él había estado en Roma, pero había tenido que salir con su mujer por causa del emperador Tiberio Claudio. Allí, como datos para que nosotros entendamos, si estamos leyendo algunos libros de historia, especialmente hermanos que están en el seminario o estudiando más la Biblia, tenemos que diferenciar a
Claudio de Nerón. Tiberio Claudio, Augusto César Germánico, es el que está en el gobierno allí desde el año 41 hasta el 54 después de Cristo. Este es el emperador Claudio. También era conocido como Claudio Nerón, pero no es el Nerón que decapitó a Pablo. El Nerón Claudio que decapitó a Pablo es el sobrino de este emperador, el cual este emperador lo va a adoptar como hijo y va a ser su sucesor. Y sabemos y hemos escuchado mucho sobre Nerón, lo malo que fue en el gobierno, cómo acusaba a los judíos, persiguió a los judíos, a los cristianos, hermanos, y también bajo su gobierno, bajo su orden, fue mandado a asesinar el apóstol Pablo, que había estado preso durante el gobierno de Nerón. Entonces el gobernador, el emperador que está allí es Claudio Tiberio. Y este emperador había expulsado a todos los judíos de Roma. En los libros seculares se nos menciona que era por un movimiento entre los judíos que causaba sublevación. Había peleas y sublevaban, había rebeliones. Eso es lo que dicen los libros históricos, ¿no es cierto?, seculares. Entonces todo lo mencionaban con, o lo relacionaban, mejor dicho, con cristos o cristianos. Entonces había un problema entre los judíos creyentes y los no cristianos. Esto causaba disturbios en las ciudades. Eso es lo que dicen los libros seculares. Ahora, sabemos que los cristianos no causamos disturbios, pero sí los adversarios al evangelio. La razón por esta que se menciona que expulsó a los judíos, pero fue por un tiempo breve. Después los judíos podían volver a Roma y aproximadamente 20.000 judíos nomás se encontraban en la ciudad de Roma. Entonces encontramos allí a Pablo en Corinto, se encuentra con Aquila, allí comienzan a hablar y dice, versículo 2 al final, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En estas conversaciones se encuentra Pablo que tienen el mismo oficio, ya hay algo en común, dos cosas en común, ser judíos, pero también que tenían el mismo oficio. Aquila y Priscila hacían el mismo trabajo, hacían tiendas, y Pablo también se une con ellos para su sustento. Pablo nos enseña en las epístolas de que el que anuncia el evangelio viva del evangelio, pero también cuando no están los recursos, aún los que han rendido su vida, hemos rendido nuestra vida para servir al Señor, si es necesario tenemos que hacer otros trabajos seculares, trabajos que no tienen que ver con el predicar la palabra, ni pastorear una iglesia, para el sustento nuestro y el sustento del ministerio. Y Pablo era esa persona que dijo, estas manos me han servido para proveer lo que necesitaba yo y lo que necesitaban los míos. Y en este momento ahí ves que él comienza a trabajar haciendo tienda junto con Aquila y Priscila. Todo pastor, todo hermano en Cristo en el ministerio, ya sea en misiones o en el pastorado, hemos experimentado esto, de que no siempre hemos podido estar de tiempo completo en la obra, sino que hemos hecho de todo, desde electricidad, ayudante de albañiles, jardineros. En nuestros casos, con mi esposa llegamos a hacer jardines cuando estábamos en la sierra de Córdoba, en la zona de Unquillo. Cortábamos pastos y hacíamos todo tipo de trabajo, pintura, de todo lo que podíamos hacer para sustentar, proveer nuestras necesidades y mantener el ministerio, porque muchas veces esta carga pesa sobre los hermanos que comienzan una obra, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, hay otros hermanos que se involucran y ayudan. Así que miren lo que dice versículo 3,
eran del mismo oficio, trabajaban haciendo tienda, ya comienza una amistad y una relación laboral, pero versículo 4 y el versículo 5 hay algo que ha sucedido. Versículo 4 podemos encontrar allí que discutía, dice Pablo, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En el versículo 4 podemos observar a Pablo trabajando los días de semana, desde el domingo, podemos verlo que está trabajando, como en aquel tiempo el domingo no era un día feriado, era un día laboral. Entonces desde el domingo hasta el viernes se los veía en sus labores, pero el día sábado, que en el pueblo judío es el día sabbat, el día de reposo, él aprovechó para ir a la sinagoga. La sinagoga era un salón, no es un templo, sino que era un salón donde se trataban todos los asuntos de índole religioso aún comercial entre los judíos. Tenía que haber cierta cantidad de varones para que hubiera una sinagoga, un edificio sinagoga en una ciudad. Así que ahí en Roma estaba también sinagogas, pero aquí encontramos en Corinto también había sinagogas. En cada sinagoga Pablo aprovechaba para predicar primeramente a los judíos, después a los no judíos. Y él aprovechó los días sábados para ir a las sinagogas y predicar a Cristo, persuadirles que Jesucristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. Allí, imagínense, habría mucho controversia. Estarían los que se convertirían, lo vamos a ver, y los que rechazaban. Y escuchar de que ya había venido el Mesías, que esperaban ellos, los judíos. Pero no solo eso, sino que ellos mismos eran culpables de haberlos matado, de haberlo hecho crucificar. Era o creer, o realmente los que rechazaban ya se también enojaban y se oponían a la predicación del Evangelio. Eso sucede en el versículo 4, pero en el versículo 5 encuentra que cuando Silas y Timoteo, equipo de trabajo con Pablo, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Encontramos de diferencia que en el versículo 4 está solamente los días de reposo, pero en el versículo 5 está tiempo completo, y eso significa todos los días. Ahora, esto comienza desde el saludo que encontramos en el libro de Romanos 16 a Aquila y Priscila, colaboradores de Pablo. ¿Cómo llegaron a ser colaboradores? Primero se encontraron por judíos, tener algo en común, luego por el oficio, tener algo en común. Es seguro de que ellos fueron salvos. Y una vez salvos, ellos comenzaron a participar en la forma que más podían en cuanto a la obra del Evangelio, la obra de Cristo. Y ya no están dejando que Pablo haga tiendas, sino que Pablo se dedique por completo a la predicación de la palabra. Eso significa que Aquila y Priscila estuvieron sustentando, de alguna forma, sosteniendo a Pablo para que él pudiera estar dedicado por completo, entregado por entero. Eso es tiempo completo, ya no con un trabajo secular. Vemos cómo este saludo en el libro de Romanos tiene una profundidad. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Porque, hermanos, un matrimonio que se involucró, fue salvo y se involucró con la obra y le dijo a Pablo, no, seguí, nosotros hacemos el trabajo y te vamos a ayudar, te vamos a sustentar. No va a terminar solo allí, sino que leemos en Romanos que expusieron su vida, esto tuvieron riesgo de muerte. Vamos a seguir leyendo, dice versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo,
sacudiéndose los vestidos, algunos judíos habían rechazado, ¿no es cierto? Le dijo Pablo a los que se oponían: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él quería que fueran salvos los de su nación, pero como algunos de ellos rechazaron, él se fue a predicar, como dijo, a los gentiles, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora, ¿qué tema? Ya no tiene un salón para predicar. La sinagoga era un lugar donde se podían juntar bastantes personas. Entonces no tiene ya permitido entrar a la sinagoga, pero Dios le suple algo, una casa para predicar. Y esa casa, ¿dónde estaba? Justo al lado de la sinagoga. Y este hombre llamado Justo abrió las puertas de esa casa. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué se comienza allí? Pablo podemos ver que está evangelizando, haciendo la obra misionera, pero se está plantando una iglesia. Así, obra evangelista, y se está plantando una iglesia. Cuando son salvos y son bautizados, se está formando allí una iglesia local. ¿Qué iglesia? La iglesia de Corintios, a la cual Pablo después le escribiría Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Entonces, qué lindo, se está formando una iglesia. ¿Quiénes son los que han estado involucrando, ayudando a que Pablo pueda trabajar tiempo completo para que esto suceda? Primeramente la obra del Señor, pero también allí Aquila y Priscila están junto a Pablo. Y usted dirá, pero no lo está mencionando ahí la Escritura. Siga leyendo conmigo, preste atención a lo que dice la Biblia. Allí dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Allí son comienzo de esta iglesia en Corinto. Qué hermoso. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tenía un propósito para tenerlo allí a Pablo. Esto nos muestra la soberanía de Dios. Queridos hermanos, Tiberio Claudio expulsaba a los judíos de Roma. Dios soberano estaba en control de eso. Allí Aquila y Priscila tenían que llegar a Corinto, justo cuando Pablo estuviese en Corinto. ¿Para qué? Él los estaba uniendo para que escucharan el evangelio de parte de Pablo. Ellos fueron convertidos. Ellos, al trabajar juntos, tuvieron mucho para poder hablar de la palabra del Señor y ser discipulados, entrenados en la palabra del Señor, en el evangelio de Jesucristo. Aquila y Priscila tuvieron un seminario extenso, exhaustivo, junto a Pablo mientras trabajaban y también mientras le sostenían. Ellos estaban creciendo como hermanos en Cristo, siendo parte de la obra que sucedía allí en Corinto y siendo parte de la iglesia de Corinto. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Por 1 año y 6 meses, dice la Escritura, el tiempo que Dios pudo usar con Pablo para que se comenzara una iglesia en Corinto. Hoy en día nos sabe costar muchísimo más tiempo. Hermanos, en nuestra experiencia personal con mi esposa, llevó 10 años para que se llegara a formar una iglesia en Unquillo. Y bueno, sé que otros hermanos menos o más, pero por lo menos hay un promedio entre 6 a 10 años para establecer una iglesia independiente. Pero el Señor lo hizo allí con 1 año y 6 meses. ¿Cómo fue esto? Tiene que ver mucho también. Dios estaba en control de todo, y haber tocado el corazón de Aquila y Priscila para que Pablo se dedicara enteramente a la aplicación de la palabra. No solamente el sábado. Podía estar en el ministerio completamente allí. Y eso era evangelismo, era hacer los discípulos y enseñarles la gran comisión, ir por todo el mundo
¿no es cierto?, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que ahí estaba el evangelizar, el hacerlos parte de la iglesia, miembros de una iglesia local, y enseñarles, instruirles, para que crezcan y maduren. Ahora, versículos 12 y 13, vemos que hay persecución contra Pablo. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron. ¿Se acuerdan? Los que no creen, rechazan, y no solo rechazan, sino que se oponen. Y dice que se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Aunque lo leemos en esta forma, en estos pocos versículos, debe haber sido muy tensa la situación allí de Pablo, la circunstancia que Pablo vivía. ¿Será quizás esta la oportunidad en que, deseando mal los judíos que no creyeron contra Pablo, allí Aquila y Priscila expusieron su vida? Porque dice en el saludo de la carta de Romano de que expusieron sus vidas por Pablo. Quizás puede ser este el momento o las circunstancias. En el versículo 17, entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, y usted habrá leído conmigo que en el 8 era Crispo, no es la misma persona, pero una vez que alguien se convertía al cristianismo, alguien recibía a Cristo de los judíos, era expulsado, echado de la sinagoga, ya no podía ser un principal en la sinagoga. No es el mismo Sóstenes que nos menciona el hermano Sóstenes. Y si es el mismo, algunos comentaristas dicen puede que se haya convertido después de semejantes circunstancias. Pero este es Sóstenes, es uno que ha sublevado a los judíos y los ha llevado hasta al tribunal de los griegos. Y son los griegos los que golpean a este Sóstenes, principal de la sinagoga. Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Vemos algo más ahora. Ha pasado 1 año y medio y dice versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, Pablo, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Vemos qué pasan en estos últimos versículos. Están en Corinto por este 1 año y 6 meses, 1 año y medio, cuando ya está plantada una iglesia. Pablo dice: me voy a ir hacia Éfeso. En este viaje a Éfeso, de Corinto a Éfeso, navegar en barcos, hay quien va con ellos, Aquila y Priscila. ¿Qué sucede? Ellos están involucrados en el equipo misionero. Podemos ver cómo fueron salvos, trabajaban juntos, pero ya después estaban dando para la obra y sosteniendo a Pablo. Fueron parte de esa iglesia allí y ahora acompañan a Pablo, van con Pablo a Éfeso. Ellos creo que siguen siendo instruidos por medio de Pablo. Y dice que cuando llegó a Éfeso, mire el 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. Pablo
les permitió, vengan conmigo a Éfeso. Pero cuando llegó a Éfeso, Pablo iba a seguir el viaje y dice, quiero que se queden aquí. ¿Cuál era el fin de Pablo dejar a Aquila y Priscila en Éfeso? ¿Cuál fue? Pues bueno, ellos ya estaban entrenados, preparados para servir a Dios. Y él está predicando en esta ciudad y él quiere dejar a alguien que pueda seguir instruyendo a los hermanos. Ellos tenían que estar capacitados para instruir a aquellos hermanos que ya habían creído, para seguir ganando almas y para que esa iglesia tuviese donde congregarse. Y vemos la capacitación que tuvo tanto Aquila como Priscila. La hermana Priscila estaba muy preparada, tanto como el hermano Aquila. Y vemos en el versículo 24, ya no está Pablo en Éfeso, pero dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la Escritura. Él conocía muchísimo de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que él había sido instruido seguramente desde el ministerio de Juan el Bautista, que habían salido muchos discípulos de Juan el Bautista. Y él está en ese mensaje, viene el Cristo, ¿entiende? Es el mensaje que venía trayendo. Y mostraba por medio de las Escrituras todo. Y él dice, había hablado con espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo, dice, en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y, ¿qué dice? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila es la esposa, Aquila el marido. Los dos están ya capacitados para instruir a otro hombre que es un erudito en la palabra de Dios. Podían discipular, podían enseñar a otra persona. ¿Por qué? Pues ellos habían pasado por la escuela de Pablo, bajo la mano de Dios, ¿no es cierto? Habían sido dóciles para ser enseñados. De esto dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante mucho testigo, esto encarga a hombres fieles e idóneos para que enseñen a otros. Ellos fueron fieles, fueron idóneos y estaban listos para enseñar a otros. Hermanos, qué interesante ver lo que está sucediendo allí, ¿no? Vemos a Aquila y Priscila, cómo los amaba Pablo, eran amigos, por eso les saludaba y decía, son mis colaboradores. Y para llegar a decir son mis colaboradores, es como decir son mis amigos, realmente más todavía que un hermano. Hermanos en el Señor tenemos mucho por la gracia de Dios que salva las almas. Pero hermanos que se involucran en la obra de Dios al punto tal de sostener al misionero, al punto tal de dejarse enseñar, de ser activos en la obra, aún dejar un negocio que ya tenían instalado en Corinto y viajar a otra ciudad por motivos del Evangelio y llegar a esa otra ciudad y en obediencia a quien le está instruyendo Pablo, que les dice quédense aquí y les dejó allí, ellos se quedan para servir a Dios. Hay un crecimiento, una entrega completa de esas vidas. Lo que Pablo le decía en la carta de Romanos a los hermanos que estaban en Roma, de que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, ellos ya lo habían hecho, Aquila y Priscila. Y esto está sucediendo, hermanos, en el año 48-50 después de Cristo. Así que cuando Pablo escribe el saludo en la carta a los romanos, ya han pasado alrededor de unos 8 o 10 años de que son amigos, colaboradores en el Evangelio. Pero no termina aquí todo esto, sino que quiero
mostrarles algo más. Vamos a 1 Corintios 16, 19, solamente un versículo allí. 1 Corintios 16 y el versículo 19. Encontramos esta salutación. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Pablo está escribiendo ahora a los hermanos en Corinto y ¿sabe qué dice? Esta iglesia que está allí, ¿cuál es? Es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia está en la casa ¿de quién? Aquila y Priscila. Así que vemos que allí tenemos la primer iglesia que ellos están hospedando, que están ministrándoles. Estaban muy involucrados Aquila y Priscila, eran colaboradores en la obra de Dios. Querido hermano, ¿qué sería hoy en día volver a tiempos de no tener dónde reunirnos y tener que volver a tener iglesias en las casas? Usted considere esto, es todo el ambiente de tu hogar invadido por otras personas. Aquellos que hemos comenzado obras misioneras y comenzamos alquilando una casa y recibiendo a la gente en nuestros hogares, podemos entender que la cocina pasa a ser un lugar común a los hermanos de la iglesia, que nuestro baño ya es un lugar común a los hermanos de la iglesia, y a veces, ¿no es cierto?, otros sectores de la casa son utilizados para la escuelita de los niños y cuna, nursery. Cuando termina un servicio podés ver que tu casa quedó dada vuelta, ¿no? Pero esto es lo que ellos tenían el corazón entregado al Señor. Pablo les amaba, Pablo les saluda. Y esto que está pasando aquí, ya esto en el año 56, ha pasado bastante tiempo y esa iglesia en Éfeso está creciendo. Qué lindo, ¿no? Vamos al libro de Romanos. Y no sé si se percataron, esto está en Éfeso. Recuerdan que el edicto de Tiberio Claudio había expulsado a los judíos, pero después de un tiempo volvieron a poder entrar los judíos a Roma. Este es el caso. Estamos hablando del año 58 ya. En el año 58 después de Cristo, Aquila y Priscila están en Roma porque es el tiempo que se escribe esta carta. Esta carta la está escribiendo Pablo saludándole y dice, versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila. La carta es dirigida a Roma, año 58. Y versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Por qué se fueron a Roma? ¿Cuál fue el objetivo en Roma? Ellos estuvieron en Roma en un tiempo. ¿Y cuál fue el objetivo de estar allí? ¿Acaso mayor beneficio comercial de su empresa de hacer tiendas? ¿O ya quedó esa iglesia en Éfeso plantada y ellos recordaron la cantidad de almas que había en Roma? Esta ciudad necesitaba del Evangelio y ellos fueron a Roma y comenzaron una obra. Pablo no había comenzado la iglesia de Roma, las iglesias de Roma, porque ustedes van a ver que hay varias iglesias allí, ¿no? Y entonces vemos a Aquila y Priscila que hicieron la obra misionera, el trabajo que habían visto hacer Pablo en Corinto, que lo vieron en Éfeso y ellos continuaron, ya tenían la experiencia de servir a Dios en Éfeso y se fueron a Roma. ¿Cómo habrán ido a Roma? Pues es interesante que podemos ver en la escritura que ellos tienen esa iglesia en Roma hospedándole, seguro ministrándoles, pero ellos han sido enviados por alguien, por el Señor, pero por medio de una iglesia. Al final de los años, ya estamos en el año 66 después de Cristo, han pasado entre 16 y 18 años desde que se conocieron.
Y Pablo escribe una de sus últimas cartas, segunda de Timoteo, siendo este el último versículo que voy a compartirles en esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Timoteo está en Éfeso. Timoteo está pastoreando allí la obra en Éfeso. Y dice versículo 19, saluda a Prisca y Aquila. Prisca es Priscila. Prisca y Aquila. Está dando este saludo, no olvidándose de estos amigos, colaboradores. Ya 16, 18 años aproximadamente, después de haberse conocido, de haber estado trabajando en el ministerio juntos, no sabemos la edad en la que se conocieron, pero vemos que Aquila y Priscila regresan a la iglesia de Éfeso, seguro ya establecida una obra más en Roma. Y les deja este saludo momentos antes, tiempo antes de que fuese ya decapitado Pablo por aquel emperador Nerón. Qué saludo, ¿no? El libro de Romanos. Qué saludo. Saludad a Priscila, a Aquila, colaboradores en el Señor, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Donde Pablo fue y ministró, en el tiempo que ministraba, le debe haber mencionado Aquila y Priscila. Expusieron su vida y dieron todo para que yo pudiera estar involucrado en la obra. Y entonces las iglesias daban gracias a Dios por esa vida, una vida consagrada de este matrimonio. No nos dice si tuvieron hijos, pero se nos mencionan a ellos dos, Aquila y Priscila. Dios levante entre nosotros matrimonios que amen a Dios así, que sean convertidos, que sean dedicados y amen al Señor de tal forma que quieran ayudar a los que llevan el Evangelio, que se quieran preparar, que estén atentos para ser instruidos y enseñados, y que Dios les llame para que ellos también sean parte de la obra misionera llevando el Evangelio a otro lugar. Necesitamos orar por matrimonios como Aquila, Priscila, que sean colaboradores en Cristo Jesús y que amen al Señor de todo corazón. Espero que Dios te haya bendecido con este estudio. Hemos estado viendo Aquila y Priscila, amigos en Cristo de Pablo. Cómo nos une, ¿no?, el amar a Dios y el servir a Dios. Tengo amigos en el Señor. Puedo decir, tengo hermanos en el Cristo y tengo amigos en Cristo. Y la diferencia es que los amigos en Cristo están involucrados de lleno en la obra del Señor. Nos une eso. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Espero que haya sido de bendición este estudio bíblico. Siga leyendo, porque vamos a tener algo más interesante también para estudiar mañana del libro de Romanos 16. Oramos. Bendito Padre, bendice a cada oyente en esta noche, bendice cada necesidad que pueda haber en sus vidas. Pedimos por los que están débiles y enfermos, pedimos por los que necesitan, Señor, trabajo, sustento, Señor. Rogamos en manera especial por aquellos que no son salvos, para que crean en ti como Salvador personal, que abran sus vidas, sus corazones y pidan, Señor, el perdón de pecados que solamente tú das, Jesús, porque con tu sangre derramaste en la cruz para perdón de nuestros pecados. Ruego, Señor, por ellos, por cada uno. Bendícelos. En nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y, hermanos, será, si Dios lo permite, hasta mañana.